Hoy te quiero compartir el tema Generación SC. El texto base está en Romanos 10, versículos del 13 al 15, que dice: Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuando conocí al Señor Jesucristo allá por el año 1995, para ser más exacto, un 28 de diciembre, me compartió el mensaje de salvación un primo que había viajado desde Iquique, el cual recientemente había entregado su vida al Señor. Nada hacía ver que Dios me iba a alcanzar en esa época. Yo estaba absolutamente perdido, no tenía ninguna relación con mis padres, me estaba involucrando cada día más en el alcohol. Tenía una vida completamente desordenada. Es más, había intentado suicidarme un par de veces, pero la última vez recuerdo que estaba en mi habitación, todo estaba preparado, cuando de pronto comencé a llorar. No entendía qué me pasaba y un grito salió de mi interior: me trajiste a este mundo a puro sufrir. Para mí no hiciste la felicidad. Y lloraba con mayor intensidad. Dentro del llanto percibí una voz que no me era familiar, que me decía: si puedes soportar un poco más, conocerás lo que tengo para ti. Y como resultado de eso, no pude quitarme la vida. Fue en ese contexto que llegó mi primo. A todo esto él se llama Hugo. Para hacer la historia breve, venía llegando como a las 4 de la mañana de una fiesta. Era la primera vez que no bebía una gota de alcohol. Cuando ingreso al living comedor, estaba Hugo sentado en el sofá y solo me preguntó: ¿quieres recibir al Señor en tu corazón? Y yo respondí que sí. Al ver su cara me di cuenta que estaba sorprendido, ya que, como dije anteriormente, nada hacía presagiar que yo, precisamente yo, la oveja negra de la familia, el que nunca iba a lograr nada, fuera a aceptar a este Jesús que me era predicado. ¿Pero de qué me habló mi primo cuando me predicó? Bueno, dentro de todas las cosas que puedo recordar, él me predicó de lo que Jesús había hecho por mí en la cruz del Calvario. Me dijo que yo era un pecador y que la única forma de ser salvo de todo el castigo eterno era entregarle mi vida y pedirle perdón por mis faltas. Me habló de un infierno que me estaba esperando si no me arrepentía, que la decisión de dónde pasaría mi eternidad tenía que tomarla ahora que estaba vivo, ya que cuando llegara mi muerte iba a ser demasiado tarde. ¿Te parecen anticuadas estas palabras? ¿Crees que es un evangelio del terror? ¿Te parece pasada de moda esta forma de predicar? ¿O en realidad no entiendes de qué estaba hablando mi primo? Y lo que sería peor, ¿te preguntas: ¿Jesús en una cruz? Bueno, déjame explicártelo de la siguiente manera. El título completo de esta predicación es Generación SC, que quiere decir una generación sin cruz. ¿Y por qué digo esto? Es muy simple. Durante años he trabajado en el departamento de jóvenes de diferentes corporaciones, siendo nombrado pastor de jóvenes en la Iglesia Bautista Familia de Vida de Coyhaique, en Chile, donde desarrollamos el ministerio por más de 6 años con mi esposa. Y ese tiempo no está tan lejano para que digas: esto ocurrió entre los años 2002 y 2008. Y en esa época veíamos cómo los jóvenes corrían a la cruz de Cristo a pedir perdón por sus pecados. No era necesario jugar con sus emociones para que aceptaran a Cristo en su corazón. Es más, ellos mismos se dedicaban a traer más jóvenes. Nosotros los pastores, con los líderes, solo nos encargábamos de predicarles y hacerles el llamado a lo que ellos respondían en masa. Recuerdo cuando hicimos una actividad en el cine municipal de nuestra ciudad. Imagínate esto: no teníamos WhatsApp, casi nadie tenía acceso a Facebook, así que las invitaciones se hicieron de boca en boca prácticamente. Yo estaba temeroso, era mi primera actividad evangelística tan masiva, pero sentía el respaldo de Dios en todo. Cuando llegó el día nos encontramos con un cine lleno. Era una locura solo pensar en reunir más de 500 jóvenes en un solo lugar. Y no me digas: ay, que a poquito. Para nuestra ciudad eso era un verdadero milagro. Era tal el hambre de esos jóvenes que todavía no comenzaba la predicación cuando algunos ya estaban llorando y se decían unos a otros: no sé qué me está pasando, pero no puedo parar de llorar. Para cuando terminé de compartir lo que Dios me había entregado, casi la mitad del cine estaba entre sollozos. Yo veía a los líderes mirar hacia atrás como tratando de entender lo que sucedía. Hice el llamado y los jóvenes corrieron hacia el altar. No cabía nadie más. Hicimos la oración, pero deberías preguntarme: ¿qué había predicado?
Bueno, les hablé de lo que Jesús había hecho por mí en la cruz y en mi vida, y solo eso bastó para que Dios se manifestara. Por eso este mensaje tiene este título, porque como dice el texto base, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hay muchos jóvenes que nunca han escuchado la obra redentora de Jesús, no conocen que Jesús murió en una cruz por sus pecados. Hemos vuelto la obra de Jesús un recuerdo que se habla solo los días de Pascua, o Easter, como se pronuncia en inglés. La obra más importante de Jesús no es darte prosperidad, ni siquiera sanarte de tus enfermedades. La obra más importante de Jesús es haberte salvado de la condenación eterna. ¿Entiende esto? Sin Jesús estábamos condenados al infierno, y ni tu mamá o papá, ni siquiera el pastor, te pueden salvar. Lo puede hacer solo Jesús. Por eso es tan difícil que los jóvenes compartan su fe, porque no saben cómo predicar, no saben hablar de su fe ni menos defenderla, no pueden hablar de la cruz si no la conocen. Y en este momento me dirás, pero es que yo voy a las reuniones de jóvenes todos los sábados. Y yo te respondo, mejor dicho, te pregunto, ¿de qué se habló en la última reunión? Apuesto que la mayoría no sabría qué responderme. Por eso Romanos dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? La mayoría de las congregaciones les está dando licencia a los jóvenes por mantenerlos dentro de los templos que en otros tiempos no se les hubiese permitido. Los padres le han entregado la responsabilidad al líder de jóvenes de la iglesia para que enseñe a sus hijos sobre Jesús. ¿Cómo les van a enseñar si ni ellos mismos lo conocen? Y esto no te lo digo porque se me ocurrió. Te diré cómo nació esta prédica. Un día me encontraba en mi habitación orando y precisamente le preguntaba a Dios, ¿por qué es tan difícil predicarle a los jóvenes hoy? Y Jesús me responde en ese momento, porque ya no hablan de mí. Bastó esa frase de mi Señor para que mi corazón estallara en llanto y pedí perdón delante de Dios por todos aquellos que nos confesamos sus hijos, pero no hablamos de Él. Mira, si es cosa de analizar, ver un poco de enlace o escuchar las radios cristianas, y casi todos hablan de lo mismo, de prosperidad, de que si quieres una mejor casa, ven a Dios, que si quieres un mejor trabajo, ven a Jesús, que si le das 10 a Dios, Él te dará 1000. Pero ¿quién le dice al hombre y a la mujer que es un pecador y que si muere sin Cristo se va al infierno? Pablo declara lo siguiente en 1 Corintios 1, versos 17 y 18. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Si Pablo no hablaba con sabiduría de hombres para no hacer vana la cruz de Cristo, déjame explicarte algo. Uno de los sinónimos de vano es estéril, o sea, que cuando hablamos con sabiduría humana volvemos estéril la cruz de Cristo. Por esta razón los jóvenes no se comprometen con el Evangelio, ya que no lo han conocido. No han conocido a ese Jesús golpeado, escupido, azotado, colgado en una cruz, traspasado en un costado, que declaró al final consumado es, o en otra forma de decirlo, el precio fue pagado. ¿Le has enseñado a tus hijos a un Jesús que sana, que liberta, que protege de los demonios, que te ayuda en los estudios, pero no le has enseñado de Jesús que murió por sus pecados? Sí, por los pecados que tu hijo cometió. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie queda fuera de este texto. Todos debemos reconocer que somos pecadores. Y si tú estás en la iglesia y te analizas y ves que nunca hiciste una oración pidiendo a Dios que te perdonara por sus pecados, ni mucho menos recibiste a Jesús en tu corazón, lo puedes hacer ahora mismo, ahí donde estás. Repite esta oración. Y si es primera vez que escuchas hablar de Jesús, te invitamos también a repetir esta oración. Dios mío, reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Yo abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Bueno, te he compartido esta predicación, ¿no es cierto?, este tema que hemos denominado Generación sin Cruz. Es importante que te puedas analizar, que puedas recibir de parte del Espíritu Santo tu real condición, tu verdadera condición. Es importante que conozcas la obra redentora de Jesucristo, porque no todo en Dios se basa en recibir y recibir. Dios ya lo hizo todo, Jesús ya lo hizo todo en la cruz.
para que tú tengas sanidad, para que tú tengas libertad, para que tú puedas gozar y vivir una vida plena. Pero por sobre todo, el motivo principal por el cual Jesús fue a la cruz del Calvario fue para que tu vida eterna sea con Él y no en el infierno. Te invitamos a comunicarte con nosotros a través de nuestra página de contactos, ¿no es cierto?, de nuestra web. Puedes enviarnos un correo a misionurbanamedia@gmail.com. Te invitamos a buscarnos en Facebook como Misión Urbana Media y también en Twitter como @misionurbana1. Queremos pedirte, si quieres seguir recibiendo, ¿no es cierto?, estas prédicas, vamos a estar todas las semanas subiendo predicaciones o temas, o simplemente vamos a estar subiendo una conversación, un pensamiento, una idea, algo para poder compartirte y hablarte de nuestro Señor. Queremos invitarte a que te suscribas al canal, actives la campanita y le des me gusta a este video. Te deseo las más ricas bendiciones de parte de Dios y nos escuchamos o nos vemos en el próximo tema aquí en Misión Urbana Media.